Muy buenas noches. Durante una audiencia ante la Corte de Apelaciones del Primer Circuito en Boston, Massachusetts, Estados Unidos, los abogados de México y los de los fabricantes de armas contrastaron sus argumentos sobre la responsabilidad que las armerías tienen en el tráfico de armas hacia México y sus consecuencias. El gobierno mexicano busca revertir la decisión del juez que desechó la demanda interpuesta contra los fabricantes y distribuidores de armas que terminan siendo traficadas a México. Los representantes de las armerías desean que la apelación sea desestimada. Esto es parte de lo que ocurrió en esa audiencia de presentación de argumentos orales. Focus inquiry is made on Section 7903(5)(a). It is clear, again, that the focus of that statute is injury from gun misuse, and that conduct occurs in Mexico. The government has not yet taken a position on whether PLACA would preclude an enforcement action. But really the reason we sued in the United States, yes, we would like money damages for the injury that has occurred, but there are 20,000 deaths a year that are caused by this conduct. And what we want is an injunction to make these defendants start paying attention to their distribution systems. And it's only U.S. courts that can provide that injunctive relief from gun misuse, and the conduct relevant to both of those elements. The substantive elements of the defined claims that are precluded occurred in Mexico. Thank you, Mr. Schwartz. Them is what you've described. The second one is that the manufacturer's sale of assault weapons that can be easily modified to fire automatically constitute machine guns under an ATF ruling 82-8. And that is a violation of federal law and a predicate violation. Any court has held that there is some Second Amendment right to negligently or certainly not illegally sell and make guns. So the Second Amendment, in my view, is a non-issue. And the duty here is the basic duty under Mexican law or Massachusetts law. There's a statute's focus is the object of its solicitude, the interests it seeks to protect, and the conduct it seeks to regulate. Here, PLACA protects the U.S. firearms industry by prohibiting lawsuits in U.S. courts. Indeed, that is the only conduct. That there are retailers that violate U.S. law. So they are alleged. Retailers aren't the defendants here. But here, the defendants don't sell directly to anyone. You've got lawful manufacturers that sell to lawful distributors that in turn sell to lawful retailers and on down the chain. Lo que le presenté es el audio de la audiencia de presentación de esos argumentos orales, un resumen de lo que dijo tanto la defensa del gobierno mexicano, son abogados estadounidenses los que estaban hablando. ¿Me detienen, por favor? Detenido el texto, por favor. Son abogados del gobierno de México los que estaban hablando ahí, y también lo que escuchamos son los abogados de las armerías, cada uno defendiendo su punto, cada uno contrastando por qué sí o no se debe responsabilizar a los fabricantes de armas en Estados Unidos del tráfico de esas armas y de su uso para la violencia y la comisión de homicidios en nuestro país. Ahí también veíamos la intervención de jueces. Es un panel de jueces los que integran esta Corte de Apelaciones y hacían preguntas tanto a un lado como al otro. Hoy no se llegó a una resolución, simplemente se escucharon los argumentos. ¿Qué tipo de argumentos? Aquí se los detallo. La Secretaría de Relaciones Exteriores precisó que aunque la ley estadounidense ofrece inmunidad a la industria de armas por responsabilidad civil, no aplica por daños, que el gobierno mexicano puede recurrir a ciertas excepciones de esa ley para que los fabricantes de armas sí sean responsabilizados del tráfico y sus consecuencias en México. El objetivo para México es que la Corte de Apelaciones decida que el juez erró su análisis jurídico, no debió desechar la demanda meses atrás y se puede entonces seguir litigando el asunto, se llegue a un juicio y lo que espera el gobierno mexicano es que se considere culpables a estas empresas. La defensa de las empresas fabricantes de armas en Estados Unidos argumentó que como constructores de armas no pueden saber cómo son usadas ni a quién se las venden. Al respecto de lo ocurrido en esta audiencia y de lo que sigue en el proceso, conversé con Alejandro Celorio, el consultor jurídico de la Cancillería mexicana. Esto me dijo. Se presentaron los argumentos ante un panel de 3 jueces federales aquí en Boston, Massachusetts. El gobierno de México hizo una presentación inicial, después el abogado de las empresas demandadas presentó también sus argumentos y después tuvimos nosotros oportunidad
de ofrecer una réplica contra los argumentos de las empresas demandadas. Sí, escuchaba yo la audiencia y si te parece comenzamos con los argumentos que presenta el lado que demanda y argumentaban que ya esto había sido juzgado en algunos lugares de Estados Unidos dentro del mismo país, es decir, no de un gobierno extranjero, pero el argumento un poco es sí hay cierta responsabilidad de estas empresas, aunque ellos no vendan directamente al criminal, sí se les ha responsabilizado en otros casos y por eso debería tomarse en cuenta además de lo que hemos hablado desde que introdujo México la demanda, de la necesidad de que estas empresas un poco se hagan responsables de lo que generan sus productos, ¿no? Efectivamente, el señalamiento que hace el gobierno de México es que en términos de ayudar y asistir para la comisión de un ilícito, o en este caso para ayudar y asistir al tráfico ilícito de armas, se puede considerar que las empresas a las que demandamos son responsables. ¿Y en qué basamos nuestro argumento? En que las empresas saben o deben de saber en dónde terminan sus armas. Las armas tienen un número de serie. Con ese número de serie, las autoridades estadounidenses hacen un rastreo desde la escena del crimen, el lugar de decomiso, hasta el lugar de venta y fabricación en los Estados Unidos. Y con esa información, lo que nosotros argumentamos como demandantes en este litigio es que las empresas deberían hacer algo para monitorear y disciplinar a su línea de distribución y venta. Pongo un ejemplo muy claro. Si hay una tienda en Texas de la que proceden la mayoría de las armas que se encuentran en manos de criminales en Jalisco, por ejemplo, pues esperaríamos que las empresas manufactureras y distribuidoras le dejaran de vender esa tienda, porque le está vendiendo claramente al crimen organizado. Es el tipo de nexo causal o de relación que existe entre las empresas que estamos demandando y el daño que sufrimos en México. Sí, ahora, de la parte de los abogados de las empresas, un poco su argumento es justo lo contrario, es las empresas no conocen quién es el comprador final, tal vez entre todos los compradores pueda haber un criminal, pero no se puede diagnosticar desde que se fabrican. Y algo muy importante que dicen, y me parece un poco tramposo, y hasta el panel de jueces lo detectó ahí, que dicen, estas armas, ustedes las están diagnosticando o considerando armas automáticas porque tienen la posibilidad de convertirse en armas automáticas, pero que el fabricante no las genera así, no las produce para que sean modificadas, cuando sí ocurre así, ¿no? Efectivamente, es muy conocido y sufrido por las personas en México, sí, que estas armas que son semiautomáticas son fácilmente modificables para convertirlas en armas de ráfaga o ametralladoras, ¿no? Y de la manera muy sencilla que con un dispositivo muy pequeño pueden pasar de disparo por cada vez que se jala el gatillo a hacer una ráfaga. Lo que se le exige a las empresas que estamos demandando es que cumplan con lo dispuesto por la ATF, que es esta agencia contra armas de fuego en los Estados Unidos, que establece que está prohibido exportar ametralladoras o fusiles o rifles que sean fácilmente modificables a ametralladoras. Y esa prohibición es la que estamos nosotros utilizando como argumento para que nuestro litigio avance. Y dicen las empresas demandadas, nosotros no las fabricamos así. Y eso no es cierto. Como una industria, como cualquier otra industria, tendrían que evaluar el nivel de riesgo que significa que su producto pueda convertirse de semiautomático a una ametralladora. Y nos parece que ese argumento, que es donde se detuvo más el panel de jueces en hacer cuestionamientos, puede ser uno de los argumentos más fuertes para avanzar en este litigio. En esencia, las empresas a las que demandamos están violando la prohibición de exportar o de facilitar la exportación de ametralladoras, o como es la definición de ATF, fusiles semiautomáticos que sean fácilmente modificables a ametralladoras. Ahora, entre los argumentos, si es que esto se decide que sí se va a ampliar, digamos que habrá un juicio si es que se gana la apelación. Entre los argumentos estaría la posibilidad de que estas empresas sí sepan que al final termina en manos de criminales por las cantidades que se venden. No sé qué estadounidense compraría tantas armas, tantas municiones, si no son o si no terminan en manos de grupos criminales. De alguna manera, en esta cadena que ustedes han investigado, que termina en México, esas cantidades que las empresas están fabricando, no podrían saber para qué son.
Efectivamente, y no solo es lo que saben, sino lo que deberían de saber en una evaluación de riesgo. Sí. La producción de armas de fuego en los Estados Unidos para ventas civiles está pensada para el mercado estadounidense. Entonces, si de pronto vemos que hay una gran distribución, eso va a ser la parte muy interesante en la producción de evidencia. Que las empresas a las que demandamos sepan y distribuyan más armas a aquellas tiendas que se encuentran en la franja fronteriza con México, o quizás aquellas que tienen un récord de vender, de realizar ventas múltiples, 10, 15 textiles a la misma persona. Eso va a ayudarnos a probar, ya en la etapa de producción de evidencia en el litigio, que las empresas a las que demandamos saben que están produciendo armas para el mercado mexicano, un mercado ilícito, porque en México los civiles no pueden acceder a este tipo de armas. ¿En cuánto tiempo tendría que resolver la Corte de Apelaciones si acepta la apelación e inicia este juicio, o si de lo contrario pues se desecha? La Corte de Apelaciones estimamos que entre 6 y 8 meses tomará la determinación, ya sea de confirmar la decisión del juez de primera instancia, con lo que el litigio permanecería suspendido, o de negarle al juez de primera instancia su decisión y proceder entonces a la etapa de producción de evidencia. La resolución podría conocerse entre 6 y 8 meses, y después de esto, pues ya el litigio regular de producción de evidencia, jurado y demás. Bien, Alejandro, pues estamos atentos a ver la resolución que tenga la Corte y, por supuesto, a esta demanda histórica que interpuso México, primero allá en Massachusetts, y luego, entiendo, avance en paralelo lo que se inició allá en Arizona. Así es, tenemos una segunda demanda en Arizona que tendrá la audiencia de argumentos orales a finales de agosto. Bien, pues estamos pendientes. Alejandro, como siempre, muchísimas gracias. Gracias, Alejandro. Buenas noches. Si el caso se retoma, hay un juicio y se responsabiliza a los fabricantes de armas, también podría traer beneficios en Estados Unidos, con mayores controles en dónde o en quién terminan esas armas y su facilidad para ser modificadas. Con ello, podría reducirse la violencia armada en ese país, no solo en México. Pues en lo que va del 2023, en Estados Unidos van 406 tiroteos masivos. Cifra que fue alcanzada el sábado, sí, apenas el sábado, de acuerdo con la organización Guns Violence Archive. Esto ha dejado en total 10.723 muertos por armas de fuego en lo que va de este año en Estados Unidos. En promedio han ocurrido 2 tiroteos al día. Con estos datos sería la primera vez en la historia de ese país que en poco más de 200 días ocurren más de 400 tiroteos masivos en ese lapso de tiempo. Vamos a más información del día. El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a hablar de Xóchitl Gálvez sin pronunciar su nombre, pero cruzando sus manos formando una X y solo refiriéndose a una persona del bloque conservador. Criticó una propuesta que nunca hizo la aspirante presidencial. Acaba de darse a conocer de que una persona está proponiendo, fíjense lo que propone esta persona, del grupo del bloque conservador, que todos los trabajadores, dice, tengan un seguro, o sea, que ya no haya seguridad pública, seguridad social, o sea, que no haya ISSSTE, que no haya seguro social y mucho menos el IMSS Bienestar. Desaparece todo eso y ella dice que los trabajadores paguen un seguro, que paguen un seguro. Se equivocó. O sea, yo creo que no hizo bien las cuentas porque habló de que esa persona paga 130,000 mensual por su seguro, dice ella, la persona, y 130, pero que podía conseguirse en un acuerdo, posiblemente con las aseguradoras, 70,000 pesos mensuales. Yo creo que se equivocó porque todos los trabajadores inscritos al Seguro Social, que son casi 22 millones de trabajadores, su promedio de ingresos mensuales son 16,000 pesos. Entonces, ¿de dónde van a sacar 70? Como ya lo habíamos detallado en este espacio, lo que Xóchitl Gálvez declaró tras una pregunta sobre pensiones de expresidentes que fueron canceladas y le preguntaron si las volvería a poner, dijo que ellos, los expresidentes, como los funcionarios en activo, es decir, empleados del gobierno, podrían ser incluidos en paquetes de seguros de gastos médicos mayores para que les salgan más baratos y que ellos los paguen. Nunca habló de eliminar ni el IMSS ni el ISSSTE, como dijo AMLO. Xóchitl sí se equivocó.
pero en los costos de esos seguros. También el viernes se lo presenté aquí, pues aunque dijo que eran costos mensuales, son anuales. Lo pudimos verificar con su equipo y lo que ella paga de seguro médico de gastos mayores asciende a 130,000 pesos al año. El tema de seguros de gastos médicos creo que lo deben de pagar los empleados. Sí podrías hacer un paquete de funcionarios a un precio muy competitivo. Por ejemplo, mi seguro que yo pago, pues pago como 130,000 pesos mensuales, que por cierto le pagamos estando fuera del gobierno, porque para mí es muy importante la antigüedad de mi seguro. Pero si ese seguro lo contratara en un paquete de 300,000 empleados, pues a lo mejor podría costar 70,000 pesos. Entonces, a lo mejor el gobierno podría licitar ese paquete de seguro para todos, pero que lo pagaran los empleados y lo podría licitar a un precio mucho más competitivo del que hoy pagamos de manera privada. Esa parte creo que se podría hacer, que sería muy factible para los empleados, pero lo que ya no está para el erario público no puede volver. O sea, creo que sí es importante pues que cada quien pague su seguro. Al Frente Amplio por México le queda una semana para terminar de reunir las simpatías, como le llaman, a las firmas de apoyo. Tienen que llegar a 150,000 para pasar a la siguiente etapa, así el opositómetro. Yo ahorita tengo que debatir con mis compañeros del Frente Amplio por México. El día 12 tenemos el primer foro, los que juntemos las 150,000 firmas. Ya es un hecho que voy a estar ahí, o sea, yo ya segurísimo estaré ahí. Detrás de mí no hay ningún hombre. Yo sí tengo los ovarios para deslindarme de Fox y de quien me tenga que deslindar, porque yo estoy aquí por mi mérito, por mi capacidad, por mi trabajo, por mi talento. Es momento de que alcemos la voz y nos pongamos en marcha. Hay que activar la marea blanca. El pueblo de México quiere orden, quiere paz y quiere que se acabe el baño de sangre en el que está metido nuestro querido país. Véase a los tacos aquí a la Gardenia, 60 años haciendo tacos aquí en la colonia Los Flores, los mejores tacos, tortas, recomiendo los de tortilla, no tienen desperdicio, y por supuesto muy agradecido por el servicio y por supuesto vamos a seguir recurriendo cada uno de los puestecitos aquí en la Ciudad de México. Bueno, pues yo me voy a limitar a lo que son las reglas del juego, que es alcanzar las 150,000 y el mensaje es cumplió. Ahora, si a alguien le sobra tiempo, pues que se pongan a trabajar por las mías, ¿no? ¿Por qué no? Si alguien ya hizo su tarea, pues que pase los apuntes. Pero de ninguna manera yo tengo duda de que vamos a alcanzar las 150,000. Del otro lado, las corcholatas de Morena cumplen 36 días de recorridos por el país. Así estuvo el corcholatómetro del fin de semana. Primera presidenta de la República. Hemos ido creciendo, nos ha servido mucho, estoy muy contento. Todos los días es una sorpresa, como hoy aquí, en este evento. La publican porque la pagan para mantener el ánimo de los que aparecen ahí favorecidos. Miren, recuerden lo que sucedió hace 6 años, cuando Ricardo Monreal, en 27 de 30 encuestas, salía arriba en la preferencia. Cuando se hizo la encuesta con el pueblo de la Ciudad de México, Claudia le ganó y Ricardo se fue al 4º lugar. Entonces, está bien que se la crean.
Yo trabajé desde los 12 años. No, pero está muy mal en las calificaciones, sacó 6.8, pues pasó, cabrón. No, pero ¿cómo es posible? ¿Y tú cuánto sacabas? No, yo me iba de la chingada. Pues ahí está. Pues ahí está. Vamos a continuar con la transformación de este país. Por eso que se escuche lejos y se escuche fuerte. Somos del equipo de López Obrador. En otros temas, el misterio del avión, un jet desaparecido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Tras la supuesta desaparición de este avión de la zona de hangares, se reportó como un robo, después de que su dueño denunció los hechos ante la Fiscalía General de Justicia de la capital. Informó que hace un par de semanas fue al hangar donde había dejado su aeronave, en el hangar número 5 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y ya no estaba ahí. El último vuelo de este avión, con matrícula N591CF, modelo BAE 125 serie 800A, está registrado el 3 de octubre del año pasado, 2022. Voló de Tapachula, Chiapas, hacia la Ciudad de México, al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. A pesar de que desde el año 1994 la aviación privada está prohibida por decreto presidencial en el aeropuerto capitalino, con excepción de los jets que transportan a funcionarios del gobierno federal, a diplomáticos y gobernadores según la Dirección General de Aeronáutica Civil. Por lo que entendemos, el dueño no pertenece a ninguna de esas instituciones, es decir, ¿por qué se permitió un vuelo privado al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México desde Tapachula, Chiapas? Eso no se ha explicado. Sobre la desaparición de la aeronave, el aeropuerto capitalino informó que este avión no está en el área de hangares, donde se tiene el esquema de arrendamiento. Desconocen si está a disposición de alguna otra autoridad. Las autoridades aeroportuarias dijeron estar dispuestas a cooperar con las instancias correspondientes. Lo que se sabe hasta el momento es que la Fiscalía General de la República aseguró ese avión, presuntamente sin dar aviso al dueño ni al aeropuerto. En otros temas, esta mañana en Estados Unidos, el juez Brian Cogan, que lleva el caso de Genaro García Luna, aceptó la moción que la defensa del exfuncionario mexicano presentó para que se retrase el día de sentencia de García Luna. Estaba programada para el 27 de septiembre de este año y la retrasó, aceptó retrasarla hasta el 1 de marzo del próximo año 2024. El juez determinó que la defensa demostró una buena causa para la extensión solicitada. Bajo este nuevo calendario, las mociones previas al juicio deberán entregarse antes del 12 de diciembre de este año 2023. La respuesta de la Fiscalía tendrá que estar lista antes del 19 de enero de 2024 y la réplica de la defensa para el 2 de febrero del 2024. La sentencia final está estipulada a las 10 de la mañana, el 1 de marzo de 2024, ahí en la Corte del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York. Si es que no antes, la defensa presenta los argumentos necesarios para revertir el resultado del veredicto, la condena contra el determinar que fue culpable Genaro García Luna. Eso es lo que busca la defensa, nos lo dijo el abogado cuando hablamos con él. Tendrá de aquí a marzo para presentar las mociones correspondientes. El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió por cuarta vez con Elizabeth Sherwood Randall, es la asesora de seguridad de la Casa Blanca. La funcionaria encabezó esta delegación que llegó por la tarde a Palacio Nacional. Estuvo acompañada entre la comitiva por el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Ya se dieron detalles de los acuerdos. Veamos parte de lo que publicó el presidente. Emitió este tuit, resaltó que fue una reunión muy productiva. El tema migratorio fue tratado, dice, desde un enfoque de derechos humanos y de cooperación para el desarrollo de los pueblos. También reiteró que se abordó el tráfico de fentanilo y de armas, como lo adelantó desde la conferencia mañanera, que sería tema de la reunión. Concluyó diciendo que avanza sin problemas la política de buena vecindad. Y hablando de buena vecindad, Estados Unidos informó hoy que interceptó un narco submarino. Transportaba 4 toneladas de cocaína. La Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza indicó que se trató de un operativo bilateral. México, Estados Unidos. Fueron detenidos 5 presuntos contrabandistas. Este golpe al narcotráfico representó pérdidas por $108 millones si es que esa droga hubiera llegado a Estados Unidos. Esta tarde se dio a conocer el fallecimiento del empresario y activista Alejandro Martí. En 2008 sufrió el secuestro y muerte de uno de sus hijos, de Fernandito, lo que lo llevó a retar al entonces presidente Felipe Calderón y a las autoridades, gobernadores y miembros del gabinete, incluido el ex jefe de gobierno, o quien era jefe de gobierno en ese entonces. En aquella época, Martí encabezó este grupo de activistas
que, entre otras cosas, marchó y exigió así, con esta frase que quedó marcada, que quedó para la historia: si no pueden, renuncien. No renunciaron, pero tampoco pudieron. Señores, si piensan que la vara es muy alta, si piensan que es imposible hacerlo, si no pueden, renuncien, pero no sigan ocupando las oficinas de gobierno, no sigan recibiendo un sueldo por no hacer nada, que eso también es corrupción. Que en paz descanse Alejandro Martí. Pausa, volvemos. Este fin de semana, otra vez en Veracruz, rescataron a cientos de migrantes hacinados, abandonados, encerrados en la caja de un tráiler. Ocurrió el sábado que el Instituto Nacional de Migración informó que rescató a 172 extranjeros. Estaban en la caja de un tráiler, provenían de Guatemala, de Honduras, Ecuador y de Bangladesh. El domingo asistieron a 256 migrantes más, 68 fueron encontrados caminando en vías del tren en el municipio de Río Blanco. En el municipio de Jesús Carranza, 51 extranjeros iban en un autobús. No pudieron acreditar su estancia regular en México, fueron trasladados a distintos albergues de la entidad. En un tercer evento encontraron un tráiler abandonado con 137 migrantes en su interior. Con estos hallazgos, julio ya es el mes con más rescates de migrantes hacinados, con 966. En una semana, casi 1,000 migrantes encontrados en tráilers hacinados ahí dentro, superando así los 696 del mes de marzo. En lo que va del año han sido rescatados por el Instituto Nacional de Migración más de 2,900 extranjeros, casi 3,000 en 18 eventos distintos de este tipo. Veracruz, por cierto, el estado con mayor número de estos hallazgos, con 10. Después está Chiapas con 3, Chihuahua y Nuevo León con 2 y Puebla con 1. La administración del presidente Joe Biden cumplió su amenaza, presentó hoy la demanda contra el gobernador de Texas, Greg Abbott, para que suspenda de manera inmediata el emplazamiento de boyas, es decir, la colocación de estas boyas en el río Bravo, en la frontera entre México y Estados Unidos, que las retire, las que ya han sido desplegadas, y que deje de interferir en la política migratoria del gobierno estadounidense. El Departamento de Justicia formalizó esta acusación, la vemos en pantalla, en el sentido de que las acciones del gobernador republicano interfieren con los deberes oficiales de Estados Unidos. En la demanda, la administración de Biden alega que Texas y Greg Abbott, el gobernador, violaron la ley de apropiación de ríos y puertos al construir esta estructura en aguas federales de Estados Unidos sin permiso del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Greg Abbott compartió un escrito dirigido a Biden y al procurador Merrick Garland para defender el derecho de Texas a instalar estas boyas. Acusó al presidente de poner en riesgo la vida de los migrantes por no llevar a cabo las acciones necesarias para evitar que hagan el peligroso viaje hacia Estados Unidos. Dijo que si a Biden realmente le importa la vida humana, debe comenzar a hacer cumplir las leyes federales de migración. Dijo que Texas utilizará plenamente su autoridad constitucional para hacer frente a la crisis que ha causado la administración Biden, concluyendo que se verán en la corte. Pausa, volvemos. Se realizaron elecciones generales en España, así los miembros del Congreso quedaron elegidos por lo pronto. Veremos si se confirman los triunfos. En el Senado, compuesto por 208 escaños, el ganador fue el Partido Popular a cargo del candidato Alberto Núñez Feijóo, que se quedó con 120, 23 para el Partido Socialista Obrero Español, Izquierdas por la Independencia 7, los 8 escaños restantes recaen en 5 fuerzas políticas. En el Congreso, donde realmente importa para ver quién puede encabezar el gobierno, obtuvo la mayoría el Partido Popular, 136 escaños, el Partido Socialista Obrero Español, encabezado por Pedro Sánchez, 122 escaños, el partido Vox de Santiago Abascal, 33, Yolanda Díaz de Sumar, cuarta fuerza política con 31 escaños, el resto de los 28 escaños quedó en manos de 7 partidos políticos. Saludo al periodista español Jesús Navarro. Jesús, a una semana de que platicamos, ya hay un resultado, para muchos es una sorpresa, ya nos explicarás cómo están las cosas un día después de este histórico 23 de julio. Hola, ¿qué tal? Un saludo. Bueno, pues es un panorama realmente muy incierto el que ahora mismo hay aquí en España después del resultado de las elecciones generales. Ninguno de los dos bloques han conseguido una clara mayoría, en el bloque de la izquierda ni el bloque de la derecha. Sin duda ninguna, la noticia es que el Partido Popular ha ganado las elecciones aquí en España con mayoría simple en el Congreso, en el Parlamento,
pero con mayoría absoluta sí en el Senado, en la Cámara que hace las leyes. Pero claro, no puede gobernar el país porque ni siquiera haciendo pactos, sumando con otras fuerzas, como pudiera ser Vox y algunos partidos regionalistas, pues consiguen esa mayoría que necesitan. Pero le ocurre lo mismo al bloque de la izquierda. Tampoco podría gobernar sumando muchos apoyos, aunque el abanico está muy abierto. ¿Qué se hace en estos casos? ¿Es Pedro Sánchez el que tiene que un poco lograr esto porque es quien encabeza actualmente el gobierno? ¿O todavía hay posibilidades de que Feijóo, del lado del Partido Popular, alcance ciertos acuerdos? Bueno, ha sido el ganador de las elecciones, el Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo concretamente, el que ya ha dicho que va a intentar formar gobierno. Su fuerza ha sido la más votada, su formación política, y por lo tanto va a empezar a conversar en estos próximos días con los distintos partidos, con las distintas fuerzas, para tratar de formar un gobierno. Tratará de llegar a la investidura y veremos esas sesiones de debate donde se presentarán los candidatos y habrá que votar. Si saca mayoría, pues se proclamará presidente y se podrá formar gobierno, pero si no hay una mayoría clara, hay un bloqueo constante de los distintos lugares, ¿no?, de las distintas opciones políticas, pues en último lugar habrá que repetir las elecciones aquí en España. Repetir. Claro, que el Partido Socialista intente formar gobierno lo tiene complicado porque tendría que pactar con muchas fuerzas políticas, algunas de ellas minoritarias. Entre otras cosas, necesitaría a los partidos independentistas de Cataluña. Como saben, es una región de España, una comunidad. Bueno, hay partidos que están luchando por separar esa comunidad del resto de España. Y hay dos partidos principalmente, Esquerra Republicana de Cataluña y Junts per Cat, Juntos por Cataluña. Ponerlos de acuerdo es complicado. También tendría que poner de acuerdo a separatistas del País Vasco. Es otra comunidad que tiene partidos que luchan por separar el País Vasco del resto de España. Me refiero a EH Bildu y al Partido Nacionalista Vasco. Ponerlos de acuerdo también es complicado, pero a todos ellos los necesita el Partido Socialista de Pedro Sánchez para poder gobernar. Aparte claramente del Partido Sumar, que es una confluencia de distintos partidos de izquierda que se han unido, que ya manifestaron, ¿no?, su apoyo a Pedro Sánchez en caso necesario. Y si no, repetir las elecciones. Eso parece poco probable, pero puede ocurrir, ¿no?, si no llegan a esos acuerdos. Es una opción. De hecho, si no se llegan a acuerdos por ninguna de las partes, ni por el bloque de la izquierda, ni por el bloque de la derecha, la opción que queda es repetir las elecciones. Es decir, ahora vamos a ver cómo el Partido Popular y su presidente, ganador de las elecciones, Alberto Núñez Feijóo, ya ha dicho que él va a intentar formar gobierno y como fuerza más votada está pidiendo que se le respete y se le deje gobernar, aunque sea con una minoría, al margen de que trate de buscar apoyos, pero que se le deje gobernar. Sí. Ahora, no es así, si el resto de se oponen, pues no podrá hacerlo. Sí. Del resultado de la elección, tú nos indicabas que le quedaba muy fácil, digamos, al Partido Popular si alcanzaba esta votación a su favor y pactaba con Vox, pero el resultado de Vox no fue el esperado, ¿es correcto? Es decir, aunque la derecha haya triunfado, no es suficiente para que gobierne, pero haya triunfado, la ultraderecha todavía es cuestionada por ciertos sectores de la población. Ninguna encuesta ha acertado en el resultado de las elecciones. Sí. Todas las encuestas que se publicaban le daban una mayoría mucho más amplia al Partido Popular y menos resultado del que ha obtenido el Partido Socialista. Se pensaba que iba a perder mucho más escaños. Ninguna encuesta, tan solo ha habido una que se ha acercado ciertamente, que es la del Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS, que es un organismo público de España dedicado a los estudios de opinión, ¿no? Claro, esto ha sorprendido y ha causado, entre otras cosas, que el votante de derecha no se haya movilizado, se haya confiado, se haya relajado pensando que iba a ganar y finalmente pues no ha acudido a votar. Sin embargo, nos hemos encontrado con esta sorpresa, ¿no?, que si no hay esa movilización de los votantes, pues finalmente, claro, si no se vota un partido, evidentemente no consigue apoyos y en este caso pues no los suficientes para gobernar como se esperaba.
Y atención también, porque Vox ha sufrido una bajada importante en España, ha tenido muchos escaños y por lo tanto no le suma con el Partido Popular, no tienen suficiente. Para que las personas que nos están viendo sepan, el Congreso en España está formado por 350 diputados. Se necesitan 176 para llegar a esa mayoría absoluta. Pues entre el Partido Popular y Vox no suman esos 176, no llegan. Tampoco llegan el bloque de la izquierda, o sea, se tendrían que unir muchísimos partidos para conseguirlo, ¿no? Es complicado. Y atención a este detalle, como estamos hablando para este país, queda por contar el voto de los españoles residentes en el extranjero. Por ejemplo, los mexicanos, los españoles que residan en México, su voto se va a contabilizar el próximo viernes. Y atención porque hay 1 o 2 diputados que están en juego. Y parece, según las previsiones, es que puedan ir al Partido Popular a costa de otros partidos. Por lo tanto, podría incrementar el Partido Popular su ventaja sobre los demás si se cumplen esas previsiones, esas estimaciones del voto de españoles residentes en el extranjero. Ese voto no se ha contabilizado todavía, se hará el próximo viernes. Y vamos a ver finalmente cómo queda ese resultado. Te agradezco muchísimo, Jesús. Un saludo a vosotros, gracias como siempre y a su disposición para lo que necesiten. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Los dejo con Carlos Marín en el Asalto a la Razón. Mañana tendremos algo nuevo que contarle en punto de las 21 horas. Encuentra toda la información de Milenio en nuestro canal de YouTube, suscríbete y activa la campanita.